Hola chicos y chicas, muy buenas tardes. Bienvenidos y espero que se encuentren todos bien. Vamos a dar comienzo a la clase teórica de hoy, martes 13 de abril. Vamos a comenzar hoy con un breve repaso de la clase pasada, de lo que vimos, lo que fue la definición de campo eléctrico para distintas configuraciones cargadas. Y vamos a comenzar, que también corresponde a campo eléctrico. Vamos a poner la presentación. En la primera clase vimos ley de Coulomb, lo que son interacciones eléctricas, la definición de cómo electrizar un cuerpo, cargarlo por frotamiento, por inducción, lo que era carga, las interacciones eléctricas para cargas estáticas, ley de Coulomb. La clase del jueves pasado vimos la que era campo eléctrico, la definición de campo eléctrico, la representación del campo eléctrico a través de línea de campo o línea de fuerza. Vimos cómo se calculaba el campo eléctrico y el movimiento de partículas en un campo eléctrico uniforme. Vamos a ver ahora un breve repaso de algunas ecuaciones básicas para calcular el campo eléctrico, y en el día de hoy vamos a ver lo que es ley de Gauss, la unidad número 3. Para ello vamos a necesitar ver o definir lo que es flujo de un campo vectorial. Recordemos que lo que estamos viendo ahora y que vimos en la clase pasada, cuando vimos campos vectoriales con algunas características, obviamente flujo de un campo vectorial, vamos a aplicar las definiciones y lo vamos a hacer extensivo para el caso particular de un campo eléctrico. Bueno, ley de Gauss y después algunas aplicaciones. Ustedes van a tener un práctico exclusivo para la ley de Gauss, así que vamos a ver cómo se resuelven algunos ejemplos utilizando la ley de Gauss. Recordemos el campo eléctrico, lo que vimos en la clase pasada, que era una forma de cualquier configuración cargada, en cualquier punto del espacio, producía un campo eléctrico. Dijimos que este concepto de campo eléctrico fue introducido por Faraday para dejar de lado la acción de carga-carga, es decir, que dejar de lado de que esta acción o esta interacción era de forma instantánea, sino que tenía un cierto retardo, y para eso se pensó en un campo eléctrico donde una carga es productora de campo eléctrico, y cuando yo coloco otra carga dentro de ese campo eléctrico aparece una fuerza como consecuencia o la existencia de un campo eléctrico. Vimos algunas expresiones simples, digamos, para una carga puntual, cualquiera. El campo eléctrico, recordemos la definición de campo eléctrico, se define como fuerza por unidad de carga. Recuerden las unidades, esto es Newton sobre Coulomb, las unidades de campo eléctrico. El campo eléctrico rodea cualquier configuración cargada en todos los puntos, y yo en un punto cualquiera puedo determinar el campo eléctrico para una carga puntual a una distancia r, en un punto cualquiera, en un punto P, a una distancia r, a través de la expresión 1 sobre 4pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado. Si lo queremos expresar en forma vectorial, lo podemos hacer de esta manera, este es R. Recuerden que en general lo que estamos acostumbrando o expresando tanto en fuerza como en campo eléctrico siempre es trabajar en forma escalar y después hacer los análisis vectoriales en un esquema, en un dibujo. Uno puede calcular simplemente el campo eléctrico con esta expresión, esta parte,
Y la parte vectorial, recordemos que para poder graficar el campo eléctrico, vamos a hacer uso de una carga de prueba Q0 positiva, ¿sí? Una carga Q0 siempre positiva, que la colocamos simplemente a los efectos de poder definir la dirección, y aplicamos las reglas que vimos de interacciones de cargas, más con más se repelen, y recordemos que el campo va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza. Por lo tanto, si la fuerza va en este sentido, el campo tiene esta dirección y sentido. Es simple, digamos, cómo determinar el campo eléctrico, y pues si tuviéramos una carga negativa, procedemos exactamente de la misma manera. Y si queremos calcular el campo en este punto, este es el radio R, esta es la carga Q, calculamos el campo eléctrico, el módulo, de esta manera, sin poner signo en la carga, simplemente calculamos el módulo, y luego colocamos la carga de prueba aquí. Obviamente, más con menos se atrae, la fuerza tiene este sentido, por lo tanto el campo eléctrico tiene esta dirección y sentido. Cuando tenemos un sistema de cargas puntuales, recordemos, si tuviéramos más cargas, lo que hacemos es siempre trabajar en forma individual. El cálculo del campo, si tuviéramos más cargas, es decir, un sistema de cargas, esta ecuación solamente es para cargas puntuales. Si tuviéramos un sistema de cargas puntuales y quiero calcular el campo en este punto, simplemente calculo en forma individual el campo o el aporte que realiza cada carga al punto P, y luego hago la suma vectorial. Y también vimos después dos condiciones particulares que eran para líneas cargadas, que simplemente eso va la expresión o la fórmula para determinar el campo eléctrico, que vimos, bueno, recuérdense la representación de las líneas de fuerza, cómo representábamos el campo a través de líneas de fuerza para cargas puntuales, en el caso de cargas positivas, cargas negativas. Recuerden que siempre las líneas, esto es importante, las líneas siempre salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. Y la otra que van a utilizar siempre, como regla, digamos, supongamos este caso particular, dos cargas, las líneas siempre salen de las positivas y entran en las negativas. Esta es una regla de las que están ahí, o propiedades que tienen las líneas. Y la otra que van a utilizar es que si yo quiero determinar la dirección y sentido del campo en un punto cualquiera, la tangente a esa línea me da la dirección. ¿Sí? La tangente entonces esta línea es la recta, esta que dibujamos acá. Luego me tengo que fijar el sentido de la flecha. Si la flecha va en este sentido, entonces el campo eléctrico es de esta manera. Borramos esta parte. Entonces, de esa manera determinamos el campo eléctrico. Recordemos que las líneas de fuerza y las líneas de campo simplemente me dan una configuración o una representación cualitativa del campo eléctrico. Obviamente, si quiero calcular el campo eléctrico en este punto, sería de este sistema de cargas, voy a tener que calcular el campo eléctrico primero de la carga Q en este punto como cargas puntuales, y le sumo el campo eléctrico de esta carga a este punto. Recuerden colocar la carga de prueba acá, más con más, me va a dar un campo así, se repele, este es el campo de la positiva, más con menos, cuando utilice este es de atracción, por lo tanto la fuerza, el campo eléctrico negativo es así, obviamente después la suma de las dos me va a dar el campo en ese punto. Pero para calcular los campos individuales, siempre utilizamos de las cargas puntuales o partículas, esta expresión para calcular el módulo. Y de esa manera calculamos el campo eléctrico, y acá vimos algunas configuraciones, distintas configuraciones cargadas. Y después vimos dos casos particulares, uno que era la línea cargada, y vimos la expresión, y un anillo
cargado con distribución uniforme de carga. Antes de entrar a la unidad 3, simplemente, y después vimos movimiento de cargas, recuerden movimiento de cargas, que esto es una aplicación. Podríamos acá en esta expresión poner un campo eléctrico, y veíamos el efecto que producía sobre una carga, es decir, movimiento de carga sobre campo eléctrico, podía entrar en la dirección del campo o perpendicular al campo, con lo cual cuando entra en forma perpendicular el movimiento es con la cinemática de un tiro en el plano, un tiro de proyectiles. Entonces uno puede acá trabajar o variar con el campo eléctrico y con la velocidad. Por ejemplo, si le cambio acá el sentido del campo, fíjense qué va a pasar. Obviamente va a ir hacia arriba, y uno trabajando con valores de velocidad o de campo, uno puede modificar o hacer impacto, ahí estoy cambiando la velocidad, hacer impacto en la pantalla que está al frente. Bueno, el campo, ya vamos a ver, el campo está generado por un potencial eléctrico, que ya lo vamos a ver en la próxima unidad, en la 4. Digamos, para poder cargar un cuerpo, o las placas, como estamos viendo de esa manera, tengo dos placas metálicas, es decir, estos serían como dos hojas de papel, una enfrentada a otra, ¿sí? Supongamos que tengan una forma de este tipo, dos placas metálicas. Entonces lo que se hace para poder cargarlo, simplemente de esta manera, agarramos una batería, una pila, conectamos acá, y el otro extremo de la batería. Entonces, esta es negativa y esta es positiva. Un cuerpo cargado, simplemente acá aplicamos las definiciones. Un cuerpo cargado genera un campo eléctrico. Por lo tanto, ¿cómo representamos ese campo eléctrico? Para esta configuración especial, el campo es particular y que vamos a trabajar bastante porque este tipo de configuración de placas paralelas enfrentadas me generan, como hemos visto ya, un campo eléctrico uniforme. Eso tiene unas particularidades porque al ser uniforme se simplifican bastante los cálculos cuando trabajamos con movimiento de carga, porque recordemos que yo puedo arrojar las partículas en este sentido o en este sentido. Por lo tanto, la cinemática va a aparecer una fuerza. Cuando yo coloque una carga en un campo eléctrico, aparece una fuerza. Recordemos el campo es F sobre Q, y la fuerza que aparece la puedo calcular como, si existe un campo eléctrico y tengo una carga, va a aparecer una fuerza eléctrica. ¿Cuánto vale esa fuerza? El valor del campo en el punto donde está la carga por el valor de la carga. Dijimos que como hay una fuerza, obviamente estamos aplicando la segunda ley de Newton, va a haber una aceleración, va a haber un movimiento, una cinemática, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando entra en la misma dirección del campo, y un movimiento de tiro parabólico cuando entra perpendicular al campo. Ya vimos las ecuaciones, o son las mismas ecuaciones que han visto en Física 1, y recordemos que la aceleración, en este caso, es E por Q sobre M, ¿sí? Ya dejamos despreciable la gravedad, y simplemente nos manejamos combinando esta expresión, esta y esta, la aceleración del sistema, que va a tener es E por Q sobre M. Tal cual como vimos entonces en esta simulación, que uno puede alterar o variar tanto el campo como de velocidad y modificar el impacto en la pantalla de frente. Bueno, algunas aplicaciones que ustedes tienen aquí trabajan, obviamente están en forma esquemática, trabajan con este concepto. Por ejemplo, las impresoras chorro tinta, obviamente las partículas de tinta son cargadas. Acá están las placas que generan un campo eléctrico. Obviamente las placas, estas placas que tenemos aquí,
esto es negativo, y esto es positivo. Lo que sí tiene acá es un potencial variable, con lo cual, en función de la tensión o la diferencia que potencial, va a ser el campo eléctrico, por lo tanto, la partícula o de tinta, el impacto que va a tener va a ser en función del campo eléctrico o del potencial aplicado, que eso va a ser dependiente de alguna variable que estoy manejando. Por lo tanto, el impacto puede ser en este punto, en este o en este, dependiendo, y eso me va describiendo o dibujando alguna figura. De la misma manera, lo que son los tubos de rayos catódicos, trabajan exactamente lo mismo, lo que acá tiene al fondo, lo que vimos recién en el ejemplo de la aplicación, en esto, donde impacta el electrón, es una pantalla fluorescente, donde impacta deja un destello de luz, o una marca. Bueno, y uno puede, en función del campo, que acá también son campos variables, que dependen de alguna señal eléctrica, uno puede ir describiendo distintas figuras. Acá ven, en general, ahora, bueno, son distintos, pero bueno, antes eran más usuales este tipo de televisores o pantallas para computadora que trabajan con tubos rayos catódicos, donde el principio de funcionamiento básicamente, más allá que trabajen con campos eléctricos y magnéticos, después ya vamos a ver cuando veamos magnéticos cómo se trabaja con ambos campos, pero simplemente trabajan con partículas aceleradas que entran en un campo eléctrico, que ese campo eléctrico va a estar en función de una señal proveniente de alguna medición o de algún valor de alguna magnitud física. Y en función de esa variación va a ser el impacto en la pantalla. Como esta pantalla es sensible al impacto de los electrones, se produce un punto, digamos, luminoso debido al fósforo que tiene la pantalla, y bueno, y eso describe una cierta figura que es la que vemos nosotros en la pantalla. Esto también es similar, digamos, la impresora láser, trabajan básicamente con los principios de la ley de Coulomb, de atracción o repulsión de cargas. Lo que tenemos es un tambor que va girando y que este tambor tiene cargas positivas y negativas, y cuando uno coloca una hoja, lo que hace es reflejar la luz del texto, digamos, y donde están los claros y oscuros, lo que hace es desaparecer parte de la carga. Es sensible, es un tambor de selenio, y solamente queda cargada en la parte más oscura, que es donde está el texto, y esa parte queda con carga. Después, ¿qué es lo que hay? Hay un tóner o una tinta que tiene carga positiva, y donde han quedado los reflejos de las letras, ha quedado en el cilindro central como carga negativa. Entonces, lo que se hace después es transferir esa carga del tóner sobre el cilindro, viene la hoja y se transfiere esa tinta sobre la hoja. Y después, bueno, obviamente los rodillos al final son los que funden la tinta y la adhieren en forma permanente a la hoja. ¿Sí? Acá, bueno, acá es lo mismo, el tambor de selenio cubierto, lo que hacemos después es en función de la luz, el tema de que quede positivo o negativo, independientemente, depende el tipo de fotocopiadora que trabaje, pero el proceso es siempre lo mismo, es transferencia y es un principio de atracción o repulsión de cargas. Acá tienen varios ejemplos y después ustedes lo pueden buscar. Esto también quizás tenga un poco más que ver con el tema de algunos... Esto un poco más para los que estudian química, obviamente, pero en todos estos procesos siempre hay todas las ingenierías, ¿no? Desde el que construye una torre, la parte mecánica, o la parte electrónica, etcétera. Pero bueno, es un proceso propio de químico, que es lo que es eliminación de gases, en la salida de los gases, donde hay gases generalmente de las calderas o de la generación de las centrales eléctricas de combustión, donde obviamente los gases de combustión llevan partículas y la idea es limpiar
que la salida de los gases sean limpios. Bueno, este tipo de recuperar o de limpiar los gases consiste exactamente lo mismo, donde viene el flujo, como lo están viendo tanto en la de arriba como en la de abajo, viene el flujo, que se denominan precipitadores electrostáticos, viene el flujo de partículas, luego pasan a través de un gas ionizado, donde se cargan eléctricamente en forma negativa esas partículas, y luego entran en una región donde existen placas positivas. Obviamente las partículas cargadas negativamente, la de polvo, cargadas negativamente, son atraídas por las placas positivas. De esa manera queda pegado, las partículas quedan pegadas a las placas, que luego después por un golpe se hacen decantar y se recuperan al fondo de los recipientes. Estos son simples ejemplos de aplicaciones que utilizan el principio básico tanto de campos eléctricos como de atracción o repulsión de cargas. Otro ejemplo simple también, pintura electrostática, la pintura que utilizan comúnmente el pintado de electrodomésticos, de autos, y lo mismo, la pintura, las cargas, las pinturas, las gotitas de pintura están cargadas negativamente, por ejemplo, y acá lo que están viendo es la puerta de un auto que está cargada positivamente. Entonces, cuando uno rocía, tiene la ventaja de que no dispersa mucho la pintura y obviamente es atraído por el objeto que se quiere pintar. ¿Sí? Acá también tiene una representación un poco más grande, pero todos trabajan básicamente con los mismos principios de campo eléctrico y atracción y repulsión de cargas. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí. Vamos a comenzar con el ley de Gauss. Y esto también está dentro de lo que es campo eléctrico. Y acá vamos a ver una condición particular, ¿no?, de campos eléctricos, donde se estudian los fenómenos eléctricos producidos por distintas distribuciones de cargas estáticas. Recordemos que vamos a trabajar tanto como cargas o partículas, donde sus dimensiones son despreciables, o configuraciones o cargas o cuerpos cargados, que ya tienen una forma, o dijimos que generalmente vamos a trabajar con configuraciones lineales, superficiales o volumétricas, y sus efectos sobre otras cargas. La ley de Gauss, que vamos a ver particularmente ahora, constituye un medio para obtener expresiones de campo eléctrico en las cuales se presentan condiciones de simetría. Ya vamos a ver a qué se refiere esta particularidad. Antes de ver la ley de Gauss, vamos a ver lo que se denomina flujo eléctrico. Acá tenía otro videito que por ahí, acá está Marcela, nuestra profe. Esto es también, que lo habrán visto, algunas experiencias donde se somete a un campo eléctrico y cuando uno toca con las manos y se electriza y se paran los pelos, ¿no? Este profe Ricardo, esto fue hace bastantes años. Y esto era también en su momento donde hacíamos algunas experiencias con los estudiantes, y bueno, acá hay un grupo de estudiantes donde trabajaban o exponían sobre el generador de Van de Graaff, que lo que permite simplemente generar cargas por fricción. Y bueno, lo que hacía, por ejemplo, recién Marcela, era en forma aislada tocar el esferete que se carga y la carga se transfiere a uno. Bueno, acá el resultado final, también una misma compañera, después de la experiencia esa, cuando toca la esfera y se puede ver qué sucede con los cabellos cuando toca la esfera. Esto también es un proceso que tiene que ver con la aplicación de la ley de Coulomb, lo que es atracción y repulsión de cargas. Cuando uno toca
Re triste cursar virtual, te dice ahí Pablo. ¿Eh? Re triste cursar virtual, te dice un chico ahí, Pablo Domínguez. Se están Ay, perdiendo todas las experiencias. claro, Cuando toda uno, la situación. digamos, cuando uno toca un cuerpo y se carga, supongamos que esta es la cabeza y se cargan los dos pelos acá, que te parezco yo, con dos pelos nada más, de todas maneras se cargan y los pelos también se cargan positivamente. ¿Qué pasa con dos cargas del mismo signo? Se repelen, por eso van a ver que se empiezan a separar los cabellos cuando uno toca o está cargado de esa manera a través de un generador de Van de Graaff. Así que también es una experiencia interesante que se puede observar o explicar a través de los conceptos que hemos visto. Bueno, para flujo eléctrico o de un campo vectorial, recordemos que estamos hablando de campos vectoriales, por lo tanto, como el campo eléctrico es un campo vectorial, van las mismas reglas de campos vectoriales, así como eran estacionarios, uniformes, un campo vectorial que definido no solamente con el módulo o la magnitud, sino también dirección y sentido. Primeramente, vamos a definir flujo de un campo vectorial, tanto para una superficie finita o infinita. El flujo, digamos, a través de una superficie, se define como el campo por producto escalar por unidad de área. Por ahí, no lo vamos a trabajar, pero sí por ahí vamos a enunciar a veces. Esto es lo que le voy a decir, simplemente para que tengan de referencia. Uno podría tener una superficie acá, supongamos de esta manera, y la dividimos así, en 6, y recordemos, si yo puedo representar el campo eléctrico, supongamos de esta manera, a través de la línea de campo o línea de fuerza. ¿Sí? Hago 4, pero supongamos que hay 4 por cada cuadrito que hay acá. Es común por ahí y nos sirve a nosotros porque es fácil para poder trabajar y tener alguna visualización cualitativa, digamos, como es el campo, de representar el campo a través de las líneas de fuerza o de campo. Entonces, en general, uno podría decir que el campo eléctrico, se puede definir el campo eléctrico como el número de líneas por metro cuadrado o por metro, digamos, por la superficie que está acá, o por área, ¿no? Entonces uno podría decir, por ejemplo, acá el campo eléctrico es igual a 4 líneas por metro cuadrado. Y el flujo eléctrico, esperen que me parece que... Y el flujo eléctrico tiene que ver con la cantidad de líneas que atraviesan la superficie. Entonces, la cantidad de líneas, yo simplemente hice 4 acá, pero en realidad estamos hablando de que tengo flujo eléctrico en las 6 que están acá. Sería, si tengo 4 acá, ¿sí? Sería, 4 por 6 sería 24 líneas. Flujo eléctrico me da una idea de la cantidad de líneas que atraviesan una superficie. Cantidad de líneas que atraviesan una superficie. Si tengo en cuenta todas las líneas que aparecen por esta superficie. Y el campo eléctrico tiene que ver relacionado con el número de líneas por metro cuadrado. Fíjense que el flujo es un escalar y tiene que ver o proviene de la relación o el producto escalar entre el vector campo y el vector área. Vamos a ver acá que vamos a representar las áreas con un vector. Es decir, si uno tiene una superficie, un área cualquiera, esta superficie tiene una cierta área, que será, supongamos acá, lado por lado, y este sería el módulo, y vamos a representar la superficie por un vector que es perpendicular a la misma, y cuyo módulo es el área correspondiente dependiendo de la forma o la figura geométrica que corresponda a esta área. Entonces,
Esto es importante porque ahora vamos a empezar a trabajar no solamente tanto en campo eléctrico, sino también en algunos otros conceptos que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en la asignatura, de representar o asignar un área no solamente con el módulo, sino también con un vector que es perpendicular a la misma. Entonces vamos a tener un área y la perpendicular vamos a representar este vector área, que digamos, uno también lo podría haber representado con una normal, en función a un versor, digamos, simplemente que me da la dirección, que va a ser el vector sobre el área, el módulo, y ya vamos a ver cómo trabajamos. Entonces, primer concepto, flujo de un campo vectorial, en este caso de un campo eléctrico, a través de una superficie finita, es el producto del campo eléctrico por el área. Algo también que tienen que considerar es que si yo tengo un flujo eléctrico, o un campo eléctrico, perdón, ¿qué estoy haciendo acá? Representando el campo eléctrico a través de líneas de campo o líneas de fuerza. Supongamos que trazo una cierta área acá. Esta es un área A. ¿Cómo le voy a representar? Le voy a representar a través de un vector que va a ser perpendicular a esa área. Fíjense, cuando definimos flujo, dijimos que era el producto escalar del vector campo por el área. Esto en realidad es E por A por el coseno de θ. Fíjense que va a depender del ángulo que exista entre el vector área y el vector campo. Si este es el vector, recuerden, acá vamos a hacer una línea más de campo. Recuerden que la tangente al punto, al campo, la tangente me da la dirección, el vector campo sería este. Por lo tanto, el ángulo que tengo aquí es el θ. Entonces, fíjense que el flujo no solamente va a depender del valor del campo eléctrico del área, sino va a depender también de la posición relativa. ¿Y a qué se refiere eso? Fíjense, acá tenemos tenemos el mismo campo eléctrico, ¿sí?, que es horizontal, está representado un campo uniforme para hacerlo más simple. Y tenemos distintas posiciones de las áreas, o distintas áreas. Cada área está representada por su vector perpendicular. Acá estamos hablando de una superficie elemental, pero es lo mismo, digamos. Si tengo una superficie elemental, vamos a hablar de diferencial flujo, como E por diferencial S. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? Que el área con el campo, que el campo es así, tiene 90 grados. Acá tendrá un ángulo entre 0 y 90, acá también, y acá tiene un ángulo de 0. Fíjense la definición que dijimos de flujo. Flujo es la cantidad de líneas que me atraviesan una superficie. Cuando yo tengo esta superficie paralela al campo, fíjense que ninguna línea me atraviesa la superficie. Todos pasan paralela. Por lo tanto, el flujo acá es 0. Y es correcto. Que uno puede escribir es decir, cuando tenemos el campo de esta manera y coloco una superficie paralela, el vector área es así. Por lo tanto, si uno tiene que analizar el campo en este sentido, el campo es de esta manera, este es el ángulo que es 90, cuando uno calcula flujo,
que es E por A, o E por A por el coseno de θ, esto nos quedaría E por A por el coseno de 90. Coseno de 90 es 0, por lo tanto el flujo es 0. Y es correcto porque recordemos que el flujo es cantidad de líneas que atraviesan una superficie. Y acá todas las líneas pasan paralelamente. Caso contrario, el máximo sería ¿cuándo? Cuando esta superficie está ubicada de esta manera, donde el área coincide con el vector campo, el ángulo es 0, por lo tanto el flujo es igual a E por A por el coseno de 0, esto es 1, por lo tanto es igual a E por A. Obviamente después vamos a tener todos los casos intermedios para distintas posiciones que tengan relativamente el ángulo entre el campo y el área. Entonces, lo que yo estoy evaluando es cantidad de líneas que me atraviesan una superficie. Esto es para cálculo para superficies finitas, tanto en diferenciales, en superficies elementales o superficies finitas, y también podemos hablar sobre superficies cerradas. Por ejemplo, esta, como fuera una pelota. En este caso, cuando uno trabaja con superficies cerradas, acá vamos a tener que usar, y ya lo vamos a ver, porque acá se basa un poco en lo que es la definición de la ley de Gauss. Uno podría tener una superficie cerrada, ¿sí? Esta es superficie cerrada. Hagan en cuenta que es una pelota, una esfera, cualquier superficie, cualquier que contiene una cierta área. Y esta superficie está dentro de un campo eléctrico. O es atravesada por un campo eléctrico, o sumergida dentro de un campo eléctrico. Acá lo que tengo que hacer, o lo que se tiene que tener en cuenta cuando estoy trabajando con una superficie cerrada, es evaluar la cantidad de líneas que atraviesan la superficie, pero como tengo, fíjense, si yo estoy analizando, por ejemplo, tuviera un cubo, para que lo vean, si tuviera un cubo, yo voy a ver que tengo líneas de esta manera. Líneas que entran a una superficie y salen por la otra. Entonces lo que tengo que hacer es un balance de líneas de flujo. Tengo que sumar las que entran y restar las que salen. Entonces, cuando tengamos superficies cerradas, siempre al flujo entrante se lo considera positivo, el flujo de esta manera es positivo, y al saliente flujo negativo. El flujo neto, como estamos viendo ahora, es el flujo positivo. Si tomamos que este fue negativo, sería menos o más, para no confundir los signos, si quieren el flujo negativo, tomándolo como positivo el mismo, ¿no? Pero es el balance de la suma de las líneas de fuerza o de campo que entran, menos las líneas de flujo que salen. Entonces tengan cuidado entonces de cuando trabajemos con superficies abiertas, simplemente el flujo a través de una superficie abierta es E por A por el coseno de θ. En general, hay algunas expresiones que vamos a trabajar y que tienen que ver para superficies abiertas, que suelen expresar también de esta manera. Si la superficie es finita, E por A, se puede expresar así. Esta es para superficies abiertas. Y van a ver que también se suele expresar de esta manera, integral, para superficies cerradas. ¿Sí? Esta es una integral de superficie, pero a través de superficie cerrada. Esto ya lo vamos a ver, no cambia nada, simplemente que es una integral diaria para superficies cerradas, y
tiene que ver o está muy relacionado con lo que vamos a ver ahora de la definición de la ley de Gauss. Pero no cambia en nada los cálculos para calcular o determinar cómo es el área o la integral de área para una superficie. Esta persona es Carl Gauss. Ustedes, yo no sé si lo han visto, o creo que sí, ya lo han visto, ya, en lo que es álgebra, el método Gauss para resolver el sistema de ecuaciones, a veces, bueno, el mismo. Fue un matemático, básicamente lo que vamos a ver ahora es un desarrollo matemático que tiene que ver con el teorema de la divergencia y obviamente tiene algunos desarrollos importantes más en matemática. ¿En qué consiste? Simplemente no vamos a ver el desarrollo, simplemente vamos a ver lo que expresa la ley. Después el desarrollo lo veremos, el que tiene alguna duda lo vamos a ver. ¿En qué consiste la ley de Gauss? La ley de Gauss es muy simple, definida, un poquito más complejo después cuando empezamos a hacer algunos ejercicios, pero una vez que empezamos a ver cómo es la mecánica, no es tan complejo. Fíjense, lo que plantea la ley de Gauss es básicamente. Uno lo ve, es simple, digamos. El flujo es carga sobre epsilon cero, constante de permitividad. ¿Qué me dice la ley de Gauss? Que si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer una carga Q, si yo tengo un cuerpo cargado, como por ejemplo un cuerpo positivo, yo sé que cualquier configuración cargada me produce un campo eléctrico. ¿Cómo representamos el campo eléctrico? A través de líneas de fuerza de campo. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a dibujar acá una superficie cerrada. Esta superficie se denomina, para este caso, superficie gaussiana. Pero simplemente, porque estamos definiendo la ley de Gauss, es una superficie hipotética que simplemente la utilizamos para poder aplicar. Entonces tengo una carga puntual, un cuerpo cargado, una carga puntual, que obviamente al ser un cuerpo cargado eléctricamente produce un campo eléctrico y representa ese campo eléctrico a través de línea de fuerza. Nada nuevo. Encierro esa carga con una superficie cerrada. Con lo que hemos visto, yo podía definir cuánto vale el flujo eléctrico a través de la superficie, porque el flujo es cantidad de líneas que me atraviesan una superficie. Yo podría decir que el flujo vale 4 líneas. Recuerden, el flujo es cantidad de líneas que atraviesan una superficie. Entonces yo estoy viendo 1, 2, 3, 4. Bueno, Gauss, obviamente esta forma de definición es más cualitativa, ¿no? Pero Gauss cuantificó ese flujo. ¿Cómo definió el flujo eléctrico? Él dijo que el flujo eléctrico de un campo eléctrico, obviamente el campo eléctrico, producido por una configuración cargada, es proporcional. ¿Por qué proporcional? Porque epsilon cero es una constante, es proporcional a la carga encerrada por esa superficie. Fíjense qué simple. El flujo eléctrico producido por un campo eléctrico a través de una superficie cerrada, esto es importantísimo, porque si no es cerrada no sirve, es proporcional a la carga neta o encerrada, esto que está aquí es carga neta, ahora vamos a ver algunos ejemplos, o encerrada por la superficie. Fíjense, volvemos de nuevo a estos conceptos. Flujo es carga neta, vamos a ponerla así, sobre epsilon cero. Si yo tengo esta carguita,
Q represento de esta manera el campo Q, y supónganse que pongo otra carguita acá, Q', y supongamos que sea menor. Entonces represento de esa manera el campo eléctrico. Y yo les digo ahora cuánto vale el flujo a través de esta superficie. Rápidamente uno podría decir, perdón, acá me equivoqué, las líneas de campo acá al ser negativas son entrantes. Entonces uno podría decir, el flujo a través de una superficie es igual a la suma de líneas. Entonces yo tendría 4 líneas que salen y 2 que entran. Entonces sería el flujo a través de esa superficie, sería 4 menos 2, sería 2 líneas. Esto más cualitativo. ¿Cómo lo haría con ley de Gauss? Ley de Gauss me dice que es proporcional a la carga neta encerrada por la superficie. Sería Q menos Q' sobre epsilon 0. Haciendo las cuentas nos va a dar, obviamente, el valor del flujo a través de esta superficie. Entonces, la ley de Gauss, esta que está planteada aquí, se define como el flujo eléctrico a través, o producido por un campo eléctrico, a través de una superficie cerrada, siempre superficie cerrada, y es proporcional a la carga neta encerrada. Si son las dos positivas, se sumarán, y si son positivas y negativas, se restarán. Acá también podemos ver que si son positivas, el flujo es positivo, y si fueran negativas, obviamente va a quedar menos y menos, como el flujo entrante hacia la superficie va a ser negativo, y si no puede ser de ambas caras. Fíjense algo también interesante que tiene con la ley de Gauss, que se agrega a esta definición. Volvemos de nuevo a la definición, que el flujo eléctrico de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga sin importar la superficie cerrada y sin importar la ubicación de la carga. ¿Qué significa? Si yo tengo una carga puntual aquí, represento esa carga con estas líneas de fuerza o de campo. Si yo le pregunto a ustedes cuánto vale el flujo a través de esta superficie, el flujo a través de esta superficie vale, ¿qué me está diciendo? La carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Qué pasa si dibujo otra superficie? ¿Cuánto vale el flujo acá? Y vale la carga encerrada sobre epsilon 0. Y es correcto, porque en cualquiera, tanto en la superficie verde como en la amarilla, la cantidad de líneas que atraviesa, de línea de flujo que atraviesan la superficie es exactamente lo mismo, por lo tanto, el flujo es el mismo. Y la ubicación se refiere a que si uno tiene una carga y, por ejemplo, calcula, lo hacemos bien simétrica de esta manera, si yo coloco la carga aquí, y calculo el flujo, esto es Q, el flujo va a ser la carga encerrada sobre epsilon 0. Pero si cambio la ubicación de la carga,
La cambié, la puse a un costado, exactamente va a ser el mismo resultado, porque la cantidad de líneas que atraviesan la superficie cerrada es exactamente lo misma y solamente depende del valor de la carga sobre epsilon 0. Entonces, volvemos a ampliar un poco, a definir y ampliar la definición de la ley de Gauss, donde dice que el flujo de un campo eléctrico, el flujo eléctrico de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada, es proporcional a la carga neta cerrada por esa superficie, sin importar la forma de la superficie ni la ubicación de la carga dentro de la superficie. Y para dejar algo más en claro también, si uno tuviera una carga aquí y representa el campo eléctrico, lo que vamos a ver ahora es por qué me dice solamente que depende de la carga encerrada. ¿Qué pasa si yo tuviera otra carga afuera? Otra carga distinta, digamos acá. Pónganse que pongo otra carga acá positiva y represento, tengo dos cargas. Y quiero calcular el flujo a través de esta superficie. ¿Qué me dice Gauss? Supongo que esto es Q' y esto es Q. Me dice que el flujo a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada. ¿Qué estoy encerrando? Solamente Q. Q sobre epsilon 0. Que esto me daría, por ejemplo, 4 líneas. ¿Por qué no interviene la carga del exterior? Porque fíjense que el aporte que me hace, el flujo que me hace, o el aporte que me produce la carga exterior es nulo. Fíjense que la línea que entra también sale. Por lo tanto, los efectos del flujo, recordemos que siempre estamos hablando de flujo neto a través de una superficie, no me hace ningún aporte las cargas externas. Solamente el flujo de la superficie va a depender de las cargas encerradas y no de las cargas externas a la superficie que estoy calculando. Entonces es importante tener el concepto, que lo veníamos repitiendo desde el principio, de que el flujo solamente es proporcional a la carga neta, o la carga total, o resultante, como la quieren llamar, encerrada por la superficie gaussiana. Eso es importante que lo tengan en claro, que para los efectos de flujo nada más, ya lo vamos a aclarar después, es este concepto. Nosotros vimos recién flujo, que dijimos flujo cuando trabajamos con superficies cerradas, abiertas, en la integral de por diferencial de área, y cuando trabajamos con superficies cerradas, es conveniente expresarlo de esta manera. Bueno, y dijimos que flujo por la ley de Gauss es Q sobre epsilon 0. En general, la ley de Gauss se utiliza no tanto para calcular el flujo, sino para calcular campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el flujo es esto. Entonces yo podría expresar también o ver la ley de Gauss de esta manera. Son los dos exactamente iguales, esto es flujo. Pero en realidad vamos a trabajar nosotros esta parte en la cual vamos a determinar el campo eléctrico para distintas configuraciones utilizando esta expresión. Recuerden que entonces el campo eléctrico por diferencial de área es igual a Q sobre epsilon 0. O es lo mismo si desarrollo el producto escalar, diferencial A por el coseno de θ, Q sobre epsilon 0. ¿Cuál es, y si se observan un poco cuando dijimos al principio que íbamos a ver la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico para configuraciones que tenían simetría? La ley de Gauss no sirve para calcular el campo eléctrico para cualquier tipo de configuración.
¿Qué significa simetría? Es que yo el E, fíjense que acá E es módulo, no es vector, yo lo puedo sacar fuera del integral. Y para sacarlo fuera del integral, tiene que ser constante. Entonces, ahora vamos a ver un poco las aplicaciones del de Gauss. Acá lo que están viendo es lo que veíamos recién, de las propiedades de la ley de Gauss, que simplemente estamos analizando una carga Q y estamos analizando el flujo a través de distintas superficies, S1, S2 y S3, y como la superficie encierra la misma carga, el flujo es el mismo, independientemente de la forma de o la ubicación de la carga dentro de la superficie. Acá, por ejemplo, otro para afianzar un poco los conceptos. Si yo tengo que calcular el flujo a través de esta superficie, es igual a la carga encerrada entre la superficie cerrada sobre epsilon 0. ¿Qué me va a dar? Y la suma de esto me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 líneas. Ese es el flujo. Positivo porque las líneas salen. ¿Cuánto es el flujo acá en este caso? ¿Encierra alguna carga? No, por lo tanto el flujo es 0. ¿Y por qué 0? Porque la misma línea que entra está saliendo. Entonces es importante el hecho de que siempre en la ley de Gauss el flujo es relativo a la carga neta encerrada. Acá hay otro mismo ejemplo, donde simplemente estamos viendo que el flujo a través de esta superficie es 0, porque la cantidad de líneas que entran es igual a la cantidad de líneas que salen. Algo importante acá, simplemente que se puede dar tanto para cargas, digamos, si uno tuviera una carga positiva, no solamente, digamos, que no existe una carga, pero puede haber dos cargas y una carga negativa, supóngase que sean iguales. Y yo quiero analizar el flujo va a ser igual a Q menos Q sobre epsilon 0. Si las dos cargas son iguales, el flujo es 0. Y está bien, porque voy a tener 4 líneas saliendo y 4 líneas entrantes. Por lo tanto, el flujo neto es igual a 0. Entonces, el flujo que sea 0 significa o que no tengo cargas o que la suma o la carga neta es 0. Son las dos condiciones que tienen que tener en cuenta para el cálculo. Bueno, acá también tenemos el caso particular de dos cargas, una positiva y una negativa. Las líneas van de campo van de más a menos y estamos analizando el flujo eléctrico en diferentes puntos. Por ejemplo, a lo largo de esta superficie S, ¿sí? Es la carga neta encerrada simplemente, perdón, la positiva es alrededor de esta carga. Entonces, simplemente la carga, lo que me interesa a mí simplemente es la carga neta encerrada. Estoy encerrando la positiva, es Q sobre epsilon 0. Si analizo sobre la carga 2, es menos Q sobre epsilon 0, es el flujo. Sería sobre esto. Si analizo acá abajo, por ejemplo ¿qué carga está encerrando? Ninguno, por lo tanto el flujo es 0. Y podría ser que no está acá, ¿qué pasa si analizo el flujo eléctrico a través de esta superficie? Y el flujo va a ser 0 si las dos cargas son iguales, porque la cantidad de líneas que entran son igual a las que salen. Bueno, para trabajar con el ley de Gauss vamos a hacer un par de ejemplos, hay muchísimos ejemplos y van a tener una guía para hacer esto. Siempre hay que elegir una superficie cerrada que sea simétrica a la carga. No hay muchas variantes, por lo tanto van a ser simples los casos. ¿Qué significa simétrica? Recuerden que yo le dije, la idea es siempre trabajar cuando uno trabaja con esta expresión,
la idea es sacar el campo afuera, que tiene que ser uniforme. Es decir, cuando uno tiene una carga puntual, para una carga punto, la superficie que es simétrica a la carga es una esfera. ¿Por qué? Porque todos los puntos equidistan de la carga, y de esa manera, si bien el campo eléctrico es así, y en este punto el campo eléctrico es así, pero el módulo es el mismo, es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado. ¿Está bien? Entonces, lo que me interesa a mí es que el módulo sea el mismo. No podría hacer esto, por ejemplo. Acá sí, ya cuando quiero calcular campo eléctrico, me interesa que la carga sea simétrica a la superficie. Acá no, porque al ser la distancia distinta a esta distancia, este punto, este campo es menor y este campo es mucho mayor. Por lo tanto, la carga tiene que ser siempre simétrica a la superficie. Tampoco podría haber elegido un cubo, porque el cubo, obviamente, a esta etapa va a tener un valor de campo distinto al de esta. Entonces, lo que se trata siempre es elegir una superficie gaussiana que sea simétrica a la carga. Y ya vamos a ver que no hay muchas, porque inclusive la misma carga define o nos da una predicción de cómo debería ser la superficie gaussiana. Entonces, lo primero que debo elegir para calcular los problemas, resolver los problemas de la ley de Gauss, es elegir una superficie gaussiana que tenga simetría con la distribución de carga. Y lo que tengo que ver yo es que todos los puntos de la superficie gaussiana tengan el mismo módulo de campo eléctrico. Y después vamos a ver, tengo que evaluar la carga que hay dentro de la superficie gaussiana. Vamos a ver el primer ejemplo, que es una carga puntual, que ya sabemos cuánto vale el campo en una carga puntual, pero vamos a verlo a través de la ley de Gauss. ¿Cómo sería? Es decir, yo tengo una carga punto, Q. Quiero determinar el campo eléctrico en este punto, a una distancia R, utilizando la ley de Gauss. La ley de Gauss me dice que es esta expresión. Por lo tanto, primer paso, debo tomar una superficie gaussiana que pase por el punto y que sea simétrica a la carga. Obviamente es una esfera, dijimos, que es simétrica, y de esa manera me estoy asegurando que todos los puntos equidistan a la carga, y de esa manera me aseguro que yo puedo sacar, cuando hago el desarrollo del producto escalar, puedo sacar el campo fuera del integral. La superficie acá, recuerden, esta es una superficie cerrada. Es importante, tiene que ser cerrada. Por eso se pone este simbolito que significa acá integral de una superficie cerrada. Cuando uno dibuja el vector área, sería de esta manera, el diferencial de área. Y el campo eléctrico, si coloco la carga de prueba acá, más con más se repelen, el campo eléctrico sería de esta manera. Con lo cual el ángulo θ entre ambos es 0 grados. El E, al ser constante, lo puedo sacar fuera del integral, entonces me queda E por la integral de diferencial de área es igual a Q sobre epsilon 0. Ahora me queda la integral de área de una esfera. La integral de área de una esfera es 4pi por radio cuadrado. Entonces me queda E, 4pi por radio cuadrado es igual a Q sobre epsilon 0. Entonces el campo me queda 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado. De esa manera hemos llegado a la ecuación que ya sabíamos de campo eléctrico por una carga puntual, este que está aquí, pero le hemos deducido a partir de la ley de Gauss. Otro ejemplo, y para terminar, es la de una distribución de carga lineal.
lo vamos a hacer acá también. Tengo una carga lineal, que esto lo vimos también en campo eléctrico, es decir, para una distribución de este tipo, una línea cargada. Recordemos que si tengo una línea cargada, esta línea se caracteriza por una densidad de carga lineal, que es carga por longitud. El campo, habíamos visto que el campo para este tipo de línea era de esta forma. Recordemos que el campo, no perdamos la visión, que por ahí es un error también de suponer que solamente el campo existe en el plano de la pantalla, existe en todo el volumen que rodea al conductor. Si yo, por ejemplo, bueno, acá escribir lambda es Q sobre L. Si yo hiciera una vista, espero que lo puedan ver, que lo puedan comprender, si yo hiciera una vista, por ejemplo, de acá, este es un ojito visto así, voy a ver el conductor, voy a ver un punto. Este sería el conductor. Solamente voy a ver la sección del hilo del conductor. Vamos a dar un poquito de... Recuerden simplemente, le estoy dando forma simplemente para que lo vean, pero recuerden que solamente hacerle una densidad de carga lineal, la única medida o la única dimensión es la longitud. Entonces yo tengo esta sección sería, y si quisiera representar la línea de fuerza o de campo, sería de esta manera. Esto es simplemente para que vean o dimensionen que el campo está en todo el espacio. No se confundan que esto no es una carga puntual, sino es la vista de... Es como si tuvieran una virome ustedes, este sería la virome, y están haciendo la vista desde el frente, solamente van a ver la sección. Cuando yo quiero determinar el campo acá, lo que voy a elegir es una superficie gaussiana que es similar a un cilindro. ¿Por qué? Porque lo que voy a lograr de esta manera es que todos los puntos de la superficie, si yo dibujo acá el cilindro sería este, tienen el mismo valor de campo eléctrico. Yo no podría elegir acá un cubo o una esfera porque los puntos distintos van a tener distinta distancia de la carga a la superficie, por lo tanto el campo eléctrico va a ser diferente. Cuando uno plantea, acá lo vamos a hacer paso por paso, pero la resolución de este problema es muy simple. Es decir, cuando uno plantea Gauss, Q sobre epsilon 0, esto se denomina, o es el flujo, yo estoy evaluando el flujo a través de toda esta superficie verde, cerrada. Pero yo la podría plantear a la superficie cerrada, que la superficie cerrada es todo esto, como la suma de la tapa más la superficie lateral más la otra tapa. Es decir, yo evalúo el flujo a través de toda esta superficie cerrada de cómo o el flujo que pasa por esta tapa, más el flujo que pasa por la superficie lateral, más el flujo que pasa por la otra tapa, y me debería dar exactamente lo mismo. Es decir, esto lo puedo poner como tapa, por ejemplo, 1 por diferencial A1 más la integral de por diferencial superficie lateral más la integral de por diferencial 2, que sería la etapa 2, es igual a Q sobre epsilon 0. Entonces lo que estoy haciendo yo ahora es separar, y me debería dar lo mismo si yo analizo el flujo sobre la superficie cerrada como la suma de las superficies parciales, analizándolo en función de la cantidad de flujo que atraviesa cada uno. Cuando uno empieza a analizar, voy a ver que esta tapa, por ejemplo, el diferencial de área, recuerden que es perpendicular a la superficie, el de esta área es perpendicular, y el de un área cualquiera de aquí es perpendicular. Entonces, observen que en el caso de las tapas, las líneas de flujo son perpendiculares o pasan paralelas a la superficie, por lo tanto este ángulo es 90 y este ángulo es 90. Y está bien
que estas dos integrales sean cero, porque el flujo pasa paralelo a la superficie, por lo tanto, el flujo que atraviesa la superficie es cero. Solamente me va a quedar el flujo a través de la superficie lateral, y como va a ser constante y el ángulo cero, me va a quedar que esto es igual a E, lo saco fuera de la integral, por la integral de área, es igual a Q sobre epsilon cero. ¿Cuánto vale el área esta? Y el área esa vale la longitud por este lado. Y este lado, ¿qué es lo que es? El desarrollo del perímetro. 2pi por radio. El radio es esto. Por lo tanto, me va a quedar E por el área, que vale 2pi por L, esto que está aquí es el área, igual a Q sobre epsilon cero. Y de acá despejamos el campo eléctrico, que nos queda que es igual a Q sobre 2pi RL epsilon cero. Puede ser complicado, pero una vez que le empiecen a encontrar la mecánica a este tipo de problemas, van a ver que no es tan difícil. Lo que sí tienen que entender que trabajan siempre con superficies cerradas, que son simétricas a las cargas o las configuraciones cargadas, y después tienen que analizar sí o sí la carga neta encerrada. Esto, por ejemplo, en general por ahí, esta expresión, que lo podemos poner acá, que era la segunda parte que decía ahí de las estrategias para resolver los problemas. La segunda parte es analizar la carga. Uno podría terminar acá y decir E es igual, paso dividiendo acá, me queda 1 sobre 2pi epsilon 0, Q sobre RL, simplemente hemos pasado acá, pero fíjense que lo que es lambda, la densidad de carga lineal, Q sobre L, esto que está acá es lambda, que es el dato que tengo. Entonces, otra forma de visualizar la ley de Gauss, donde termino después o analizo después lo que es la densidad de carga 2pi epsilon 0 lambda sobre L. Son equivalentes las dos expresiones, simplemente que en la segunda estoy utilizando el dato de la información. Y para finalizar, acá lo que tienen es lo mismo, con un videíto donde va haciendo paso por paso, y quizás ahora lo van a ver un poco mejor porque está representado, mejor dibujado obviamente, y van a ver el carácter tridimensional, digamos, de que estamos analizando cuando tenemos una carga lineal. Vamos a comenzar de una distribución de carga lineal, que tiene una carga lineal lambda. Vamos a ver cómo se representa ese campo eléctrico a través de líneas, y ahí volvemos, ahí lo están viendo, que está en todo el espacio que rodea la configuración cargada. Yo quiero determinar el campo eléctrico en un punto P a una distancia R. Entonces lo que hago es elegir una superficie gaussiana de tal manera que todos los puntos tengan el mismo módulo de campo eléctrico. ¿Sí? Ahí están representadas distintas áreas y van a ver que en la superficie lateral siempre es 90 grados. Acá están las tapas. En las tapas, fíjense que las líneas de fuerza o de campo son paralelas a las tapas. Por lo tanto, el vector área con la línea de campo es 90 grados, por lo tanto, el flujo es cero. Entonces solamente me va a quedar, y acá está, Q sobre epsilon 0, y la integral de la, bueno, acá son superficie, la tapa superior y la tapa inferior, perdón, tapa superior, inferior y la lateral, con las dos. Por lo tanto, me queda solamente la última, la superficie lateral,
saco el F por el integral porque el módulo es constante, y después resuelvo la integral diaria para esa superficie, que es 2pi por L, y de ahí despejamos el campo eléctrico. Y de esa manera obtenemos el resultado. Esta es una aplicación, y bueno, van a tener una guía completa para poder trabajar al respecto. Bueno, dejamos aquí. La clase que viene comenzamos con potencial eléctrico y enseguida comienzan ya con el práctico. Los dejo. No sé si está Viviana, Fede, Pablo. Hola. Sí, hola. Acá estamos. Vamos. Bueno, les damos un descansito.